Ahora bien, en la misma línea de los conceptos generales, muchos escuchan hablar también de la violencia de género. Existen quienes se niegan a reconocer su existencia y consideran que la violencia es igual venga de donde venga. Sin embargo, este concepto tiene un error significativo y nace precisamente en los estereotipos antes definidos. Cuando la violencia ocurre por relaciones de subordinación de lo femenino a lo masculino, entonces se trata de una violencia nacida en patrones culturales que atraviesan cualquier clase social y se deben a una estructura mental de relaciones de poder. Vivimos en una sociedad que ha normalizado la violencia de género, llegando al punto en el que la mayoría de veces pasamos por alto muchos de sus indicadores y los consideramos comunes. Esta es una de las principales causas por las que una víctima evita hacer algún tipo de denuncia, pues por lo general reciben una justicia social en contra, como cuando se realizan preguntas que minimizan su experiencia. Varias de las preguntas con las que se aborda a las víctimas de manera inconsciente buscan culpar a la víctima y justificar la acción del agresor. ¿Cómo estaba vestida? ¿Por qué estaba con el agresor a esa hora? ¿Por qué no lo dejó a tiempo? ¿Por qué estaba bebiendo? Entre otras, son preguntas que responden a un problema estructural que nace de cada uno de nosotros y solo puede ser cambiado si reconocemos estos patrones de violencia y los cambiamos. En este sentido, y tras varios años de lucha de organizaciones de mujeres, en el año 2018, en Ecuador, nace la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Normativa que adopta enfoques diversos, entre los cuales distingue el de género, para buscar crear condiciones un poco más igualitarias en torno al desarrollo de hombres y mujeres. Y sobre todo, para tratar de eliminar el fenómeno de la violencia de género, entendiendo que este fenómeno es integral y debe ser prevenido, no solo sancionado. La Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres define 7 tipos de violencia, pues es común que nosotros identifiquemos únicamente como violencia los golpes. Sin embargo, la violencia de género se manifiesta de las siguientes maneras. Violencia física. Se define como violencia física todo acto, golpes, que produzcan o pudiesen producir daño o sufrimiento físico, dolor o inclusive la muerte, así como cualquier forma de maltrato o agresión, que incluye castigos corporales, que afecten la integridad física, provocando lesiones, sean internas, externas o ambas, como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño, sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación. Violencia psicológica. La violencia psicológica es cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, a disminuir el autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la identidad personal, expresiones de identidad juvenil, controlar la conducta, el comportamiento, las creencias, las decisiones de una mujer, mediante la humillación, la intimidación, el encierro, el aislamiento, tratamientos forzados o cualquier acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional. Es necesario saber que la violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso, el hostigamiento, gestos escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, a intimidar, a chantajear, a vigilar a la mujer independientemente de su edad o condición, que puede afectar su estabilidad emocional, su dignidad, su integridad físico-psíquica y que pueden tener repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de sus estudios escolares o universitarios, en la promoción y en el reconocimiento en su lugar de trabajo, etc. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual es toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y reproductiva de las mujeres, a decidir sobre su vida sexual a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, e incluyendo la violación dentro del matrimonio, porque muchas veces pensamos que esto no pasa en pareja, que no existe violación cuando se trata del esposo. No importa si viven juntos, la transmisión intencional además de infecciones de transmisión sexual,
Si él sabe que está enfermo y no te lo dice, si te obliga a tener relaciones sexuales sin usar preservativo, también es violencia sexual. También la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas similares. También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ellos, sea por su edad, por razones de mayor desarrollo físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la niña o adolescente, por su ubicación de autoridad o poder, el embarazo temprano en niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital femenina y la utilización de la imagen de las niñas y adolescentes en pornografía. ¿Qué es la violencia económica y patrimonial? Este tipo de violencia incluye todo acto que se dirija a ocasionar un deterioro o pérdida de los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y la sociedad de bienes de las uniones de hecho. Se da a través de: si tu pareja no te deja acceder libremente a los bienes adquiridos dentro del matrimonio, como un vehículo o una casa, es violencia patrimonial. Si no te deja acceder a tus documentos personales, como la cédula de identidad, libreta de ahorros, tarjeta de débito o crédito, los esconde o los destruye, también es violencia económica. Si no paga las pensiones alimenticias, y limita o controla tus ingresos y no te deja acceder libremente a ellos. Si por ser mujer percibes un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo que el que percibe un hombre. Todo esto es violencia económica patrimonial. ¿Qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica es toda conducta que a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas y culturales, de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. ¿Han visto comerciales en donde se representa el cuerpo de una mujer en la playa junto a una cerveza helada? Esto es violencia simbólica, pues representa a la mujer como un objeto de consumo del hombre. ¿Qué es la violencia política? La violencia política es un concepto más nuevo, en razón de que antes la vida política no era un espacio para las mujeres. Ahora, que a través de las luchas de los movimientos de mujeres hemos logrado participación política, ha surgido violencia en este espacio, que para muchos sigue siendo considerado de exclusividad de los hombres. A las mujeres políticas les mandan a la cocina, les difunden videos íntimos, les critican al novio, la pinta, los tatuajes, les piden rendir cuentas al dueño del partido político de sus relaciones personales y actúan como que si de su apariencia física dependiera el buen o mal desempeño de sus cargos. Les impiden el acceso paritario a las vicealcaldías, a pesar de que este derecho se encuentra normado. Y en muchos consejos municipales, el alcalde les niega el acceso a información y a veces hasta medios básicos para el trabajo, como a los suministros de oficina. En el peor de los casos, les llueven denuncias con la finalidad de que salgan del panorama electoral. De una u otra manera, intentan acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, para inducirla o obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones. Finalmente, la violencia ginecobstétrica. Este tipo de violencia se considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no a recibir servicios de salud ginecobstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales y científicas no consentidas o de la violación del secreto profesional, el abuso de la medicalización y la no establecida en protocolos, guías o normas. Las acciones que consideran los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de la autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en toda su diversidad y a lo largo de su vida. Cuando ésta se realiza con prácticas invasivas o maltrato físico y psicológico.
Frente a todos estos tipos de violencia, nuestra normativa ha desarrollado medidas de protección y prevención para las víctimas, las cuales serán abordadas de manera detallada en el siguiente capítulo y nos permitirán saber cómo, cuándo y dónde actuar. Esta es una iniciativa de nuestra Escuela de Formación Guarmis Empoderadas. Si quieres más información de nuestros cursos, ingresa a www.megamujeres.org. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp.